Las nieblas de Avalon, Libro 2, La Reina Suprema, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 17. Incluso antes de levantarse del lecho, Ginebra sintió la brillante luz del día atravesando las cortinas de su cama. El verano está aquí. Y luego, Beltane, la plenitud del paganismo. Estaba segura de que muchos de los sirvientes y de las sirvientas saldrían a hurtadillas de la corte por la noche, cuando los fuegos de Beltane eran encendidos en la isla del dragón en honor a la diosa, para yacer en los campos. Algunas de ellas, sin duda, para volver con el vientre vivificado con el hijo del dios. Y yo, una esposa cristiana, no puedo alumbrar un hijo para mi amado Señor. Se dio la vuelta y yació observando el sueño de Arturo. Oh, sí, era su amado Señor, y le quería bien. La había tomado como parte de una dote que ni siquiera vio, mas la había amado, cuidado y honrado. No era culpa suya que no pudiera cumplir el primer deber de una reina, dándole un hijo para que le sucediera. ¿Lancelot? No. Se había jurado, cuando él se marchó de la corte, que no pensaría más en él. Todavía lo deseaba, con el corazón, el alma y el cuerpo, pero había prometido ser una esposa leal y fiel para Arturo. Jamás compartiría con Lancelot aquellos juegos y lances que los incitaban a anhelar más. Era jugar con el pecado, sino con algo peor. ¿Beltane? Bueno, ¿acaso como mujer cristiana y reina en una corte cristiana, era su deber celebrar tales festejos y recrearse en este día como todas las gentes de la corte, sin perjuicio para el alma? Sabía que Arturo había convocado la celebración de torneos y prácticas de armas con trofeos en Pentecostés, como hiciera todos los años desde que la corte se trasladó a Camelot. Mas había bastante gente que podría hacer alguna exhibición también en este día, y ella ofrecería una copa de plata. Habría música de arpa y baile, y organizaría para las mujeres lo que en ocasiones realizaban a modo de juego, ofreciendo una cinta para que la hilase más en una hora, o confeccionaría la pieza más grande de tapicería. Sí, habría deportes inocentes para que el pueblo no echara en falta los juegos prohibidos de la isla del dragón. Se incorporó y comenzó a vestirse. Debía ir a hablar con Kai. Pero, aunque se mantuvo ocupada y Arturo quedó complacido cuando le habló de ello, pensando que era el mejor de los planes, hasta el extremo de pasarse la mañana hablando con Kai sobre los trofeos que concederían al mejor espadachín y al mejor jinete. En su cabeza persistía la idea: en ese día los antiguos dioses nos exigen honrar la fertilidad y yo sigo aún estéril. Y así, una hora antes de que hicieran sonar las trompas para reunir a los hombres delante del campo de armas y dar comienzo al concurso, Ginebra buscó a Morgana, no muy segura de qué iba a decirle. Morgana se había hecho cargo de la sala del tinte para la lana que hilaban, y también de las cerveceras de la reina, ya que sabía cómo evitar que la cerveza se estropease al ser elaborada y cómo destilar fuertes alcoholes para las medicinas y hacer perfumes con pétalos de flores que eran más exquisitos que los vendidos de ultramar y más caros que el oro. Había algunas mujeres en el castillo que creían que esto era artes mágicas, mas Morgana decía que no, que únicamente le habían enseñado las propiedades de las plantas, los cereales y las flores. Cualquier mujer, afirmó Morgana, podía hacer lo mismo que ella hacía si era habilidosa, paciente y se preocupaba por poner atención. Ginebra la encontró ataviada con el traje de gala y el pelo cubierto con un tocado.
con las cerveceras, olfateando una tanda de cerveza que se había echado a perder en las cubas. «Hay que tirarla», dijo Morgana. «La levadura debe haberse helado y se ha agriado. Mañana podremos empezar con otra tanda. Ya hay mucha para hoy, aún con los festejos de la reina, sea lo que sea que tiene en mente». «¿No tienes ganas de festejos, hermana?», preguntó Ginebra. Morgana se volvió. «Realmente no», contestó, «y me sorprende que tú las tengas. Pensaba que en Beltane te dedicarías al piadoso ayuno y a la plegaria, aunque solo fuera para mostrar que no eres una de esas que se regocijan en honor de la diosa de las cosechas y los campos». Ginebra se sonrojó. Nunca sabía si Morgana se estaba burlando de ella. «Quizás Dios ha ordenado que el pueblo deba regocijarse por la llegada del verano y no haya necesidad alguna de hablar de la diosa. Oh, no sé qué pensar. ¿Tú crees que la diosa da vida a las cosechas y los campos, a los vientres de ovejas, vacas y mujeres? Eso me enseñaron en Avalon, Jean. ¿Por qué me preguntas esto ahora?» Se quitó el tocado con el cual se cubría el cabello, y de súbito Ginebra pensó que era hermosa. Morgana era mayor que ella, debía haber cumplido los 30, pero no parecía más vieja que la primera vez que la vio. No era sorprendente que todos los hombres la creyeran una hechicera. Llevaba un vestido finamente hilado de lana azul oscura, muy sencillo, aunque tenía puestas cintas trenzadas en el pelo negro, recogido sobre las orejas y sujeto con un alfiler de oro. A su lado, Ginebra se sintió tan insípida como una gallina, una simple mujer de su hogar. Aunque ella fuese la reina suprema de Bretaña y Morgana solo una duquesa pagana. Morgana sabía tanto y ella era tan inculta. Únicamente podía escribir su nombre y leer un poco en su libro del Evangelio, mientras que Morgana era diestra en todas las artes clericales. Sabía leer y escribir y también conocía lo referente al hogar, hilar, tejer y hacer finos bordados, y tintar, elaborar cerveza y la ciencia de las plantas y de la magia. Hermana mía, lo comentan en tono de broma, pero ¿es cierto que conoces toda clase de encantos y conjuros para la fertilidad? No, no puedo seguir viviendo así. Todas las damas de la corte observando cada manjar que como para descubrir si estoy encinta, reparando en cuál fuerte me aprieto el ceñidor. Morgana, si de veras conoces esos encantos que afirman, hermana mía, te lo ruego, ¿los usarás en mi beneficio? Conmovida y preocupada, Morgana posó la mano en el brazo de Ginebra. En Avalon, es cierto, se dice que tales y cuales cosas pueden ayudar a una mujer que no da a luz cuando debiera. Pero Ginebra titubeó, y ésta sintió que el rostro se le inundaba de vergüenza. Finalmente Morgana prosiguió. No soy la diosa. Puede ser su voluntad que tú y Arturo no tengáis ningún hijo. ¿Realmente tratarías de alterar los designios de Dios con conjuros y hechizos? Incluso Cristo en el huerto dijo, aparta de mí este cáliz. Mas también dijo, mas cúmplase en mí tu voluntad. Me sorprende que conozca tales cosas. Viví en casa de Igraine durante 11 años, Ginebra, y he oído recitar el Evangelio con tanta frecuencia como tú. No puedo creer que la voluntad de Dios sea que el reino caiga nuevamente en el caos al morir Arturo, repuso Ginebra, y percibió cómo su voz se elevaba, aguda y colérica. Durante todos estos años he sido fiel. Sí, sé que no lo crees. Imagino que piensas lo mismo que todas las mujeres de la corte,
que he traicionado a mi señor por el amor a Lancelot. Pero no es así, Morgana. Te juro que no lo es. Ginebra, Ginebra, yo no soy tu confesor. Yo no te he acusado. Lo harías si pudieras, y creo que estás celosa, replicó ésta en una tensión extrema, y luego gritó con grita: «Oh, no, no, no quiero disputar contigo, Morgana, hermana mía. Oh, no, vine a suplicar ayuda». Sintió las lágrimas fluyéndole de los ojos. «No he hecho ningún mal. He sido una buena esposa y fiel, y he guardado la casa de mi señor, y me he esforzado por honrar la corte. He orado por él procurando acatar la voluntad de Dios. No he faltado ni un ápice a mi deber. Ni siquiera he obtenido una parte de las ganancias. Todas las rameras de las calles, todas las prostitutas de los campamentos, van por ahí haciendo alarde de sus henchidos vientres y de su fertilidad. Y yo no he tenido nada, nada». Estaba llorando, cubriéndose el rostro con las manos. La voz de Morgana resonó desconcertada, aunque tierna. Extendió los brazos y estrechó a Ginebra. «No llores, no llores. Mírame. ¿Es para ti un pesar tan grande el no tener ningún hijo?». Esta pugnó por controlar sus lágrimas. «No puedo pensar en otra cosa». Día y noche. Al cabo de un largo rato, Morgana declaró: «Sí, puedo entender que es duro para ti». Parecía que verdaderamente pudiera escuchar los pensamientos de Ginebra. De tener un hijo, no pensaría noche y día en este amor que amenaza mi honra, porque todos mis pensamientos estarían puestos en el hijo de Arturo. «Me gustaría poder ayudarte, hermana, pero no quiero mezclarme con encantos y magia. En Avalon nos enseñan que el pueblo puede tener necesidad de tales cosas, mas los sabios no se mezclan con ellas, sino que soportan el destino que los dioses les han enviado». Y mientras hablaba, se consideró una hipócrita. Estaba recordando la mañana en la cual salió en busca de hierbas y raíces para hacer una poción que le impidiera alumbrar al hijo de Arturo. Eso no había sido rendirse al designio de la diosa, aunque al final tampoco lo había hecho. Y entonces Morgana se preguntó con repentino cansancio: «Yo, que no quería un hijo y que estuve a punto de morir al parirlo, lo tuve. Ginebra, que ansía noche y día tener uno, permanece con el vientre vacío y vacíos los brazos. ¿Es esa la bondad en la voluntad de los dioses?». Empero se sintió compelida a decir: «Ginebra, quisiera que tuvieses esto presente. Los encantos frecuentemente tienen consecuencias que no desearías. ¿Qué te hace pensar que la diosa a la cual yo sirvo puede enviarte un hijo cuando tu Dios, al que crees mayor que todos los demás dioses, no puede?». Aquello sonó como una blasfemia, y Ginebra se avergonzó de sí misma. «Estimo que quizás a Dios no le importan las mujeres. Todos los sacerdotes son hombres, y una y otra vez nos dicen que las mujeres son la tentación y el mal. Ese puede ser el motivo de que no me escuche, y por eso, si acudo a la diosa, a Dios no le importa». Y volvió a llorar tempestuosamente. «Morgana», gritó, «si no puedes ayudarme, juro que iré esta noche a la isla del dragón. Sobornaré a los sirvientes para que me lleven, y cuando los fuegos sean encendidos, también yo imploraré a la diosa el don de un hijo. Juro, Morgana, que lo haré». Y se vio a sí misma a la luz de los fuegos,
rodeando las llamas, apartándose asida por un hombre extraño y sin rostro, yaciendo en sus brazos. Y tal pensamiento hizo que todo su cuerpo se embarase de dolor y experimentara un vergonzoso placer. Morgana escuchaba con creciente temor. Nunca lo hará. Le fallará el valor en el último momento. Yo estaba aterrorizada, incluso yo, y siempre había sabido que mi doncellez era para el Dios. Mas luego, oyendo la extrema desesperación en la voz de su cuñada, sí, es posible que lo haga, y si lo hiciera, se aborrecería durante toda su vida. No había otro ruido en la estancia que el producido por los sollozos de Ginebra. Morgana aguardó hasta que acallaron un poco. Entonces dijo: Hermana, haré por ti cuanto pueda. Arturo puede darte un hijo. No necesitas ir a los fuegos de Beltane, ni buscar a alguien en otra parte. No debes nunca proclamar que te he contado esto. Prométemelo y no me hagas preguntas. Arturo ya ha tenido un hijo. Ginebra la miró fijamente. Él me dijo que no tenía. Es posible que lo ignore, pero yo he visto al niño. Se está criando en la corte de Morgause. Entonces ya tiene un hijo, y si yo no le doy ninguno... No, repuso Morgana de inmediato con tono. Te he dicho que nunca debes hablar de esto. El niño no puede ser reconocido como suyo. Si no le das ningún hijo, el reino deberá pasar a Owain. Ginebra, no me hagas más preguntas, pues no las contestaré. Si no das a luz, no será culpa de Arturo. Ni siquiera he concebido desde la última época de cosechas, y únicamente 3 veces en todos estos años. Tragó saliva, enjugándose el rostro con el velo. Si me ofrezco a la diosa, ¿será misericordiosa conmigo? Morgana suspiró. Puede que así sea, pero no debes ir a la isla del dragón. Puedes concebir, lo sé. Quizá un encanto lograra ayudarte a alumbrar un hijo. Pero, de nuevo te lo advierto, los conjuros no hacen su magia como los hombres y las mujeres quisieran, sino siguiendo sus propias leyes. Y esas leyes son tan extrañas como el transcurso del tiempo en el país de las hadas. No me maldigas, Ginebra, si el encanto actúa de manera distinta a como esperas. De darme siquiera una ligera posibilidad de tener un hijo de mi señor. Eso hará, afirmó Morgana comenzando a andar, y Ginebra la siguió como una niña sigue a su madre. ¿Qué clase de encanto sería? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Y por qué Morgana parecía tan extraña y solemne, cual si fuese la excelsa diosa misma? Aunque se dijo, suspirando profundamente, aceptaría cualquier cosa que pudiera venir, si eso lograba proporcionarle lo que más deseaba. Una hora después, cuando sonaron las trompas, Morgana y Ginebra se encontraban sentadas juntas en la linde del campo, y Elaine se inclinó hacia ellas. «Mirad, ¿quién cabalga hacia el campo al lado de Owain?», dijo. «Es Lancelot», respondió Ginebra sin aliento. «Ha vuelto a casa». Estaba más atractivo que nunca. Tenía la roja marca de un corte en la mejilla, que podría haber sido fea, mas le daba la feroz belleza de un gato salvaje. Montaba como si fuera parte del caballo mismo, y Ginebra atendía la cháchara de Elaine sin escuchar realmente, con los ojos fijos en el hombre. Amarga, amarga es esta ironía. ¿Por qué ahora,
Cuando estaba resuelta y había prometido no pensar más en él, sino cumplir mi deber para con mi rey y señor. En torno al cuello, bajo el dorado collar que Arturo le regalara al cumplirse sus 5 años de matrimonio, podía percibir el peso del conjuro de Morgana, cosido en una pequeña bolsa entre los senos. No sabía, ni quería saber, lo que Morgana había puesto dentro. ¿Por qué ahora? Tenía esperanzas de que para cuando volviera a casa en Pentecostés estuviese llevando ya al hijo de mi señor y él no volviera a mirarme, al quedar tan claro que había resuelto honrar mi matrimonio. Empero, contra su voluntad, recordó las palabras de Arturo: si me das un hijo, no haré preguntas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ginebra supo muy bien a qué se refería. El hijo de Lancelot podía heredar el reino. Se le ofrecía esta nueva tentación ahora porque ya había caído en un grave pecado al mezclarse con la brujería de Morgana, y había proferido violentas e indecorosas amenazas, esperando con ello obligar a Morgana a ayudarla. No me importa si de este modo puedo darle un hijo a mi rey. Si alguien me maldice por esto, ¿qué tengo yo que ver con los demás? Estaba atemorizada por el hechizo, aunque asimismo también lo estaba por haber pensado en ir a los fuegos de Beltane. Mira, Owain ha caído. Ni siquiera él ha podido resistir a la cabalgura de Lancelot, dijo Elaine fogosamente. Y cae también. ¿Cómo ha podido Lancelot abatir a un lisiado? No seas más tonta de lo que debes, Elaine, replicó Morgana. ¿Crees que Kay le agradecería a Lancelot que lo perdonase? Si Kay participa en estos torneos, seguramente es capaz de correr el riesgo de cuantos daños puedan ocurrirle. Nadie le ha obligado a competir. Estaba determinado desde el momento en que Lancelot entró al campo quién ganaría el trofeo. Hubo algunas quejas cordiales entre los caballeros cuando lo vieron. No tiene ningún sentido que entremos en las listas estando aquí Lancelot, dijo Owain riendo, rodeando a su primo con el brazo. ¿No podías haber permanecido lejos un día o dos más, Lance? Lancelot rió también, aunque un poco azorado. Tomó la copa dorada y la levantó en el aire. Tu madre también me instó a quedarme en la corte para Beltane. No vine para arrebataros el trofeo. No necesito ningún trofeo. Ginebra, señora mía, gritó, toma esto y dame a cambio la cinta que llevas en el cuello. La copa puede quedar para el altar o para la gran mesa de la reina. Turbada, la mano de Ginebra voló a su garganta, a la cinta en la que había atado el encanto de Morgana. Esto no puedo dártelo, amigo mío. Le alargó el manguito que había bordado con pequeñas perlas. Toma esto como gesto de reconocimiento a mi campeón. En cuanto al trofeo, bueno, os entregaré el trofeo a vosotros. Señaló a Owain y a Gareth, que habían quedado tras Lancelot en la cabalgadura. Muy cortés, dijo Arturo, levantándose en el asiento, mientras Lancelot cogía la seda bordada y la besaba para luego anudarla en el yelmo. Pero mi más valiente luchador debe recibir mayores honores. Te sentarás con nosotros en la gran mesa, Lancelot, y nos relatarás qué te ha sucedido desde que te ausentaste de mi corte. Ginebra se excusó ante sus damas. Era mejor prepararse para el festín. Elaine y Meleas estaban hablando sobre el valor de Lancelot, su cabalgadura, su generosidad al renunciar al trofeo.
Ginebra solo podía pensar en la mirada que le había dirigido cuando le rogó que le diera la cinta que llevaba en el cuello. Levantó la vista y se encontró con la oscura y enigmática sonrisa de Morgana. Ni siquiera puedo suplicar paz de espíritu. He perdido el derecho a suplicar. En la primera hora del festín se ocupó de asegurarse de que todos los invitados estuvieran adecuadamente sentados y servidos. Cuando tomó asiento a la gran mesa, la mayor parte de los comensales estaban borrachos y la oscuridad comenzaba a hacerse notar. Los sirvientes llevaron lámparas y antorchas, sujetándolas a la pared, y Arturo dijo jovialmente: «¿Ves, señora mía? Estamos encendiendo nuestros propios fuegos de Beltane dentro de estos muros». Morgana se había situado cerca de Lancelot. A Ginebra le palpitaba el rostro debido al calor y al vino que se había tomado. Se volvió para no verlos. Lancelot comentó con un gran bostezo: «En verdad, es Beltane. Lo había olvidado». Y Ginebra propuso que debíamos celebrar un festín para que la gente no se viera tentada a escurrirse a los viejos ritos, dijo Arturo. «Hay más formas de desollar a un lobo que arrancarle la piel. Si prohíbo los ritos, sería un tirano». Y añadió Morgana en voz baja: «Desleal con Avalon, hermano mío. Mas, si mi dama hace que sea más placentero para la gente estar en nuestro festín que salir a los campos y bailar junto a los fuegos, entonces el propósito se ha logrado con mayor facilidad». Morgana se encogió de hombros. A Ginebra le pareció que estaba divirtiéndose. Había bebido poco. Quizá era la única persona completamente sobria en la mesa del rey. «Has estado viajando por Lothian, Lancelot. ¿Guardan ahí los ritos de Beltane?» «Eso afirma la reina», respondió Lancelot, «aunque, por cuanto sé, puede haber estado burlándose de mí, puesto que nada vi que sugiriera que la reina Morgause no sea la más cristiana de las damas». Mas a Ginebra le pareció que miraba inquieto a Owain al hablar. «Repara en lo que digo, Owain. Nada alegó contra la señora de Lothian. No tengo ninguna disputa contigo o con los tuyos». Empero, solo obtuvo por respuesta un leve ronquido y Morgana rió. «Mira, Owain se halla dormido con la cabeza sobre la mesa. También yo te pediría noticias del Lothian, Lancelot. No creo que nadie que se haya criado allí pueda tan rápidamente olvidar los juegos de Beltane. Las mareas solares corren por la sangre de cualquiera que se haya educado en Avalon, como yo, y como la reina Morgause. ¿No es así, Lancelot? Arturo, ¿recuerdas tu entronización en la isla del dragón? ¿Cuántos años hace? ¿9? ¿10? Arturo parecía disgustado, aunque habló con amabilidad. Eso fue hace muchos años, como tú has dicho, hermana. Y el mundo cambia todas las estaciones. Creo que en el momento de tales cosas ha pasado. Salvo, tal vez, para quienes viven en los campos de las cosechas y han de invocar la bendición de la diosa. Eso afirmaría Taliesin, y yo no le contradeciría. Creo que esos viejos ritos tienen poco que ver con los que moramos en castillos y ciudades, y hemos oído la palabra de Cristo. Levantó la copa de vino, la vació y dijo con ebrio énfasis: «Dios nos dará cuanto deseamos, todo lo que es justo que tengamos, sin necesidad de invocar a los viejos dioses. ¿No es así, Lance?» Ginebra sintió los ojos de Lancelot puestos en ella antes de que él respondiera. «¿Quién de nosotros tiene todas las cosas que puede desear, mi rey? Ningún rey y ningún dios puede otorgar eso.
Arturo, dijo Morgana con gentileza, ¿estás borracho? Bien. ¿Y por qué no? Preguntó beligerante. En mi propia casa y con mi propio fuego. ¿Para qué si no luché contra los sajones durante todos estos años? Para sentarme a la mesa redonda disfrutando de paz. Buena cerveza, vino y música. ¿Dónde está Kevin el arpista? ¿No voy a tener música en mi festín? No me cabe duda de que ha ido a adorar a la diosa en los fuegos y a tañer el arpa ahí, en la isla del dragón, respondió Lancelot riendo. Es un motivo para ir, dijo Arturo con su espesa voz, y un motivo para prohibir los fuegos de Beltane. Así podría tener música. Morgana se echó a reír y dijo afablemente, no puedes mandar en la conciencia de otro, hermano mío. Kevin es un druida y tiene derecho a ofrecer su música a los dioses si le place. Apoyó la barbilla en las manos y Ginebra pensó que parecía una gata. Pero creo que ha guardado Beltane a su madera. Sin duda se ha ido a dormir, porque aquí todos los comensales estaban demasiado ebrios para distinguir su arpa de la mía, o de las silbantes flautas de Uwain, que, mientras duerme, toca la música del Ocean, añadió, cuando un ronquido especialmente ruidoso del durmiente Uwain se impuso sobre el ruido de la estancia, y le hizo señas a uno de los chambelanes que fue a persuadir a Owain para que lo acompañara. Se inclinó, somnoliento, ante Arturo y salió tambaleándose del salón. Lancelot alzó su copa y agotó su contenido. También yo tengo bastante de música y fiesta. He estado cabalgando desde antes del alba para venir a vuestros torneos en esta jornada y pronto, creo, te pediré licencia para irme al lecho, Arturo. Ginebra calibró su grado de ebriedad por aquel improvisado Arturo. En público era siempre muy cuidadoso de dirigirse formalmente a él como mi señor o mi rey, y únicamente cuando estaban a solas lo llamaba primo o Arturo. Aunque ciertamente, tan avanzado el festín, a poco sabía que estuvieran lo bastante sobrios como para notarlo. En realidad, era como si hubiesen estado a solas. Arturo ni siquiera respondió a Lancelot. Se había hundido un poco en su gran asiento y tenía los ojos entrecerrados. Bueno, pensó Ginebra, él mismo lo ha dicho. Era su propio festejo y su propio hogar. Y si un hombre no puede estar borracho en su casa, ¿para qué ha luchado tantos años sino para lograr que los festejos no ofrezcan peligro? Y si Arturo estaba demasiado bebido para darle la bienvenida al lecho, después de todo, podía percibir la cinta en el cuello, de donde pendía el conjuro, su peso y su calor entre los senos. Hoy se celebra Beltane. ¿No podía haberse mantenido sobrio? De haber sido invitado a uno de esos ritos paganos, lo habría recordado, pensó, y se le encendieron las mejillas ante la indecencia de tal idea. También yo debo emborracharme. Miró airada a Morgana, que permanecía fría y sobria, jugueteando con las cuerdas del arpa. ¿Por qué sonreiría así Morgana? Lancelot se inclinó hacia ella diciendo, creo que nuestro rey y señor ya ha tenido bastante de festejos y vino, mi reina. ¿Queréis despedir a los sirvientes y a los caballeros, señora? Yo encontraré el chambelán de Arturo para que le ayude a acostarse. Lancelot se levantó. Ginebra pudo apreciar que estaba igualmente ebrio, pero lo toleraba bien,
moviéndose solo con un poco más de cuidado que habitualmente. Cuando comenzaba a pasar entre los invitados para desearles las buenas noches, sintió que la cabeza le daba vueltas y los pies perdían firmeza. Viendo la enigmática sonrisa de Morgana, pudo oír una vez más las palabras de la condenada hechicera. No pretendas maldecirme, Ginebra, si el encanto actúa de manera distinta a como tú esperas. Lancelot regresó por entre los invitados que salían en tropel del salón. No puedo encontrar el cuerpo de sirvientes de mi señor. Alguien en las cocinas me ha dicho que todos están en la isla del dragón para los fuegos. ¿Está Owain aquí todavía? ¿O Balán? Son los únicos lo suficientemente corpulentos y fuertes para llevar a nuestro señor al lecho. Owain estaba demasiado borracho para conducirse él mismo, respondió Ginebra, y no he visto a Balán, y de seguro tú no puedes llevarle. Él es más alto y pesado. Pues habré de hacerlo, repuso Lancelot riendo, y se inclinó sobre Arturo. Vamos, primo. Gwydion, no hay nadie que te conduzca hasta el lecho. Te daré el brazo. Vamos, arriba. Eso es, mi bravo amigo, dijo, como si hablara con un niño. Arturo abrió los ojos y se puso en pie, vacilante. Tampoco los pasos de Lancelot eran muy firmes, estimó Ginebra mientras seguía a los hombres. No en balde eran los suyos. Un bonito aspecto debían tener. Si hubiese algún sirviente sobrio para reparar en ellos, el rey supremo, la reina suprema y el capitán de la caballería del rey, yéndose todos a dormir en vísperas de Beltane, demasiado ebrios como para tenerse en pie. Mas Arturo se despejó un poco cuando Lancelot le ayudaba a cruzar el umbral de la estancia. Fue hacia un aguamanil, se echó una poca en la cara y bebió de ella. Gracias, primo, dijo, con voz todavía ebria y torpe. Mi dama y yo tenemos mucho por lo que estarte agradecidos, realmente, y sé que nos quieres bien. Dios es testigo de ello, repuso Lancelot, mas miró a Ginebra con algo semejante a la angustia. Voy a buscar a uno de tus sirvientes, primo. No, aguarda un momento, dijo Arturo. Hay algo que quiero deciros, y si ahora, estando borracho, no tengo valor para hacerlo, nunca lo haré estando sobrio. Gin, ¿podrás arreglártelas con las mujeres? No tengo ningún deseo de que esto salga de esta cámara en lenguas ociosas. Lancelot, ven, siéntate a mi lado. Y acomodándose en el borde del lecho, le alargó la mano a su amigo. Tú también, querida. Ahora, escuchadme los dos. Ginebra no ha tenido ningún hijo. ¿Y crees que no he visto cómo os miráis? Yo hablé de esto una vez con ella, pero es tan piadosa y honrada que no me escuchó. Mas, ahora, en Beltane, cuando toda la vida de esta tierra parece clamar por la fecundidad y la fertilidad, ¿cómo podría decirlo? Hay un viejo refrán entre los sajones: un amigo es alguien a quien le prestarías tu mujer favorita y tu espada favorita. Ginebra tenía el rostro encendido. No podía mirar a ninguno de los dos hombres. Arturo prosiguió lentamente. Un hijo tuyo, Lance, sería heredero de mi reino, y sería mejor que pasarlo a los hijos de Lot. Oh, sí, el obispo Patricius lo calificaría de grave pecado, sin duda, pero creo que es un pecado mayor no precaverse de que un hijo herede mi reino.
entonces caeríamos en un caos semejante al que hubo antes de que Uther accediese al trono. Amigo mío, primo, ¿qué me dices? Ginebra observó que Lancelot se humedecía los labios con la lengua y experimentó la misma sequedad en su boca. No sé qué decir, mi rey, amigo mío, primo. No hay ninguna mujer en esta tierra. Y se le quebró la voz. Miró a Ginebra y pareció que ella no iba a poder resistir el desnudo anhelo de sus ojos. Por un momento creyó desfallecer y extendió la mano para agarrarse en el armazón del lecho. Sigo estando ebria, pensó. Estoy soñando. No puedo haberle oído decir lo que he oído. Y experimentó una oleada de vergüenza. Fue como si no pudiera seguir viviendo dejando que hablasen de ella de aquel modo. Lancelot no le había quitado los ojos de encima. Arturo alargó los brazos hacia ella. Se había quitado las botas y el rico atuendo que llevara en el festín con el sayo se parecía mucho al joven con el que había desposádose muchos años antes. Ven aquí, Gin, dijo, y la sentó sobre sus rodillas. Sabes que te quiero bien, a ti y a Lance. Creo que sois las dos personas a las que más amo en este mundo, a excepción de... Tragó saliva y se interrumpió. Ginebra pensó de súbito. Solo he considerado mi propio amor. No he pensado en Arturo. Me tomó sin haberme visto antes, sin desearlo. Me ha mostrado amor y me ha honrado como a una reina. Mas nunca he estimado esto semejante a mi amor por Lancelot. Bien puede haber alguien a quien Arturo ama y no logra tener. No, sin el pecado y la traición. Me pregunto si es por eso que Morgana se burla de mí. Conoce los amores secretos de Arturo o sus pecados. Mas Arturo prosiguió resueltamente. Creo que nunca habría tenido valor para decir esto, de no ser Beltane. Durante muchos cientos de años, nuestros antepasados han hecho estas cosas sin avergonzarse, en la cara misma de los dioses, y según era la voluntad de éstos. Y, escúchame, querida, estando aquí contigo, Ginebra, un hijo ha de ser el resultado de esta unión. Podrás entonces jurar sin engaño que ese hijo fue conseguido en tu tálamo conyugal y ninguno de nosotros lo sabrá nunca con seguridad. Amor, ¿vas a consentirlo? Llevo muchos años casada y ahora estoy atemorizada como una doncella, pensó, y entonces recordó las palabras de Morgana cuando le puso el conjuro en torno al cuello. Ten cuidado con lo que pides, Ginebra, porque la diosa puede concedértelo. En aquel momento estimó únicamente que Morgana se refería a que si rogaba un hijo, bien podía morir en el parto. Ahora sabía que era algo más sutil, pues sucedía que iba a tener a Lancelot, y sin culpa, por voluntad de su marido y con su permiso. Y con repentina intuición reflexionó: ¿era esto lo que yo quería? Después de todos estos años tengo por cierto que soy estéril. No alumbraré ningún hijo, pero tendré esto al menos. Con manos trémulas se desanudó el vestido. Parecía como si el mundo entero hubiese quedado reducido a esta perfecta conciencia de sí misma, de su cuerpo lacerado por el deseo, anhelo que nunca creyó poder experimentar. La piel de Lancelot era suave. Había creído que todos los hombres eran como Arturo.
atezados y peludos, mas su cuerpo era suave como el de un niño. Ah, y los amo a ambos. Amó a Arturo, pues había sido lo bastante generoso como para otorgarle esto. Ambos la abrazaban ahora. Cerró los ojos, levantó el rostro para que la besaran, sin saber con certeza de quién eran los labios que cubrían los suyos. Mas era la mano de Lancelot la que le acariciaba el cabello, yendo hacia la desnuda garganta donde colgaba la cinta. —¿Qué es esto, Jin? —preguntó, con la boca sobre la suya. —Nada —respondió—, nada. Una necedad que me dio Morgana. La soltó arrojándola hacia un rincón, para hundirse nuevamente en los brazos de su marido y en los de su amante.